¿Cómo están? Qué bendición estar juntos otra vez. Le damos gracias a Dios por este nuevo día en que estamos juntos para aprender de su palabra. Y quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me da hoy de compartir su palabra. Quiero pedirle que usted ahí donde se encuentra, que haga una oración conmigo antes que abramos la palabra del Señor. Cierre sus ojitos ahí. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias Señor por lo que vas a hacer en nuestra vida. Disponemos nuestro corazón para que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Gracias que somos buena tierra y vamos a dar fruto en tu reino en el nombre de Jesús. Y yo ruego, Señor, que uses mi vida para que tu palabra corra y haga lo que tú la has enviado a hacer. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le doy gracias a Dios porque siempre en la Biblia encontramos que Jesús era nuestro ejemplo. Él siempre en la Biblia nos dice que nosotros debemos de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Y Él nos dio un gran ejemplo porque estuvo poco tiempo en la tierra, pero durante el tiempo que Él estuvo lo aprovechó bien. Él viajaba a diferentes lugares compartiendo de las buenas nuevas y quería que todo el mundo viniera al arrepentimiento y que volvieran hacia el Padre. Ese era el corazón de Jesús. Y específicamente quiero hablar de una ocasión que nos narra el libro de Lucas en el capítulo 15, que nos habla que Jesús estaba reunido con unos hombres comiendo. Él estaba compartiendo con ellos y se tomaba el tiempo de comer. Lo interesante de esto es que no eran personas que estuvieran siguiéndolo a él y que estuvieran obedeciendo las leyes de Dios, sino que dice que estas personas con las que él estaba comiendo eran los que recaudaban los impuestos y eran los pecadores. Pero lo interesante es que en ese lugar también habían otras personas que habían dedicado su vida al estudio de la ley y al estudio de la palabra y habían dedicado su vida a vivir para eso, a enseñar la palabra y la ley. Estos eran los fariseos y los escribas, pero ellos se dieron cuenta que Jesús estaba reunido con pecadores y con hombres que vivían de recaudar impuestos. Y esto los molestó tanto porque ellos creían que Jesús no debería de estar reunido con esa clase de personas. Y me llamó mucho la atención que muchas veces el reconocer esto nos habla de el corazón que las personas pueden tener, que podemos a veces ser como estos escribas y estos fariseos que creemos que podemos aprender la ley, que podemos aprender de la palabra de Dios, que podemos enseñar a otros, pero que somos de una clase exclusiva. Estos hombres sabían mucho de la palabra, sabían mucho de la ley de Dios y vivían apartados para eso. Pero realmente muchos de ellos tenían muchas fallas en su carácter. Y Jesús menciona algunas de las fallas que ellos tenían. Dice que ellos se creían superiores, más espirituales que los demás. Estos hombres dice que les encantaba sentarse en los primeros lugares para ser vistos por los demás, hacer buenas obras delante de la gente. Les encantaba ser respetados. Se creían mejores, más santos, pero por afuera aparentaban una vida con Dios que en realidad por dentro no tenían. Jesús supo lo que estos hombres decían. Y entonces cuando Jesús se dio cuenta que estos hombres menospreciaban a los otros, les contó 3 historias. En Lucas 15 nos revelan estas 3 historias que Jesús les contó para que ellos se pudieran ver a sí mismos y para que vieran por qué Él se tomaba el tiempo para pasar con pecadores y con personas que eran menospreciadas por ellos. La primera historia que Jesús les contó es
la historia de una mujer que tenía 10 monedas y dice que esta mujer perdió una de las monedas y empezó a buscar en todos los lugares la moneda que se le había perdido, encendió luces, barrió por todos los rincones de la casa, me imagino que movió todos los muebles hasta que al fin encontró la moneda que se le había perdido. Y esta mujer estuvo tan feliz cuando encontró esa moneda que dice que reunió a sus amigas en su casa y les contó: encontré la moneda perdida. La segunda historia que Jesús les contó es la historia sobre un hombre que tenía ovejas. Dice que tenía 100 ovejas y las 100 ovejas, de las 100 ovejas, una de las ovejas se perdió. Y dice que este hombre fue y dejó guardadas las otras 99 y salió en búsqueda de la oveja que había perdido. Y dice que buscó por todos lugares y cuando encontró a esta oveja, se regocijó, la puso en su hombro y volvió donde estaban sus amigos y les contó con tanto gozo y les dijo: alégrense conmigo porque he encontrado la oveja perdida, mi oveja perdida. La tercera historia que Jesús contó fue la historia de un hombre que tenía 2 hijos. Y uno de los hijos, el menor, le pidió a él que le diera su herencia. Y nosotros creo que sabemos muy bien esta historia. Dice que este hijo pequeño agarró todo lo que era de él, su herencia, y se fue a un pueblo más lejos y malgastó en placeres, derrochó todo lo que le había dado su padre. Lo gastó en placeres y en cosas que no valían la pena. Este niño, este joven, dice que estaba en un momento que llegó a tener hambre, porque vino hambre a ese pueblo, aparte de que él se había gastado todo lo que tenía. Dice que llegó a tener tanta hambre que pidió a un hombre que hacerse cargo de los cerdos. Y cuando los cerdos comían, hasta este punto, que este hombre vio la comida que le daban a los cerdos y él quería comerse, pero dice, y nadie le daba. Quería comerse la comida de los cerdos. Era tanta su desesperación que dice que vino un momento y dice la palabra así literal, volvió en sí, recapacitó y recordó la vida que tenía con su padre y que aún los siervos de su padre tenían cosas y vivían bien y comían bien y tenían lo que ellos necesitaban. Y en ese momento que él reconoció que había hecho mal y que estaba en ansiedad, en angustia, no en ansiedad, en angustia y en hambre, entonces dice que recapacitó y quiso volver con su padre. Qué increíble lección que nos deja esto. Porque dice que este hombre, cuando volvió en sí, esa es la primera lección que yo creo que nos enseña esta historia del hijo pródigo, dice la Biblia. Pero yo creo que es del hijo derrochador, porque él derrochó todo, eso es lo que quiere decir pródigo. Dice que la primera lección es que él reconoció su pecado. Y dice que él, cuando él reconoció, no solo se quedó ahí, sino que volvió a la casa de su padre a pedir perdón. Lo más tremendo es que él se humilló de tal forma que él pensó, no quiero volver como un hijo, sino que quiero volver como un siervo. Le voy a decir a mi padre, no merezco ya ser tu hijo. Quiero ser un siervo tuyo. Y volvió a pedir perdón como un siervo. Me encanta la parte donde sale a escena el padre, porque esta historia tiene tres personajes. Primero es el hijo derrochador, luego el padre, y me encanta cuando él sale a escena,
porque dice que el padre, cuando mira de lejos que viene su hijo, él corre hacia él y no espera que el hijo pida perdón. No espera explicaciones, no espera nada. Dice que el hijo le dijo, no merezco ser tu hijo. Pero el padre corrió hacia él, lo abrazó, se asió a su cuello y lo besó. Y le puso un anillo. Y le dijo a los siervos que maten unos becerros y los más gordos y le hagan fiesta, y lo cambió de vestido. Porque así es el amor del Padre. Esta es la otra lección que nos deja esta parábola. El amor del Padre no esperó saber la explicación, ni en qué te gastaste el dinero, ni por qué lo hiciste, sino que Él lo esperaba. El Padre ya lo amaba. El Padre esperaba que el Hijo volviera a su casa, y ese era el principal motivo que tenía el Padre en su corazón, que Él volviera. El Hijo se arrepintió, pero el Padre ya lo esperaba. El Padre es un Padre amoroso, que siempre tiene sus brazos abiertos. No importa la condición en que vengamos hacia Él, si venimos arrepentidos, Él nos acoge, nos ama, nos cambia las vestiduras, nos pone un anillo y nos hace fiesta, porque ese es el propósito del amor del Padre, que vivamos cerca de Él, que volvamos a casa, que reconozcamos que Él nos ama. Esta es la segunda gran lección que nos dejó esta parábola. Y la otra lección es el hijo, el segundo hijo, el que estaba esperando. El hijo mayor dice que salía a trabajar y cuando él volvió, escuchó todo el sonido y me imagino la música y toda la algarabía que había, y él se acerca y les pregunta a los siervos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es este ruido? Y los siervos le dicen, es que tu hijo que era perdido, tu hermano que era perdido, ha vuelto y tu padre le ha hecho una fiesta. ¿Y sabe cómo reaccionó este hijo? ¿Sabe cómo reaccionó el hermano? Reaccionó igual que los fariseos y los escribas. Se enojó y no quería entrar, y dice que el padre salía y lo rogaba que entrara. Pero él estaba enojado y le dijo a su padre, ¿por qué a este que ha ido a despilfarrar con prostitutas en placeres, tú le abres la casa, lo dejas entrar y aún le haces fiesta? Pero oiga lo que dijo él. Y a mí, dijo, que tantos años te he servido, que no te he desobedecido, ¿no me has dado nada para hacer fiesta con mis amigos? Él se creía que merecía más que los demás por su servicio, por su fidelidad. Pero el padre le responde, porque tu hermano estaba muerto y ahora vive, y estaba perdido y es hallado. Y le dijo, tú tienes todo, todo lo mío es tuyo. Y esta es una característica que tenía este hijo. No solo tenía enojo porque el padre bendijo a su hijo, no se alegró, sino que se puso a ver él mismo todo lo que él había hecho por él, su servicio, su fidelidad. Pero el padre le dice, todo lo que tengo es tuyo, todo lo mío es tuyo. Y a veces vivimos de esta forma, vivimos egoístamente o vivimos sin disfrutar lo que el Padre ya nos ha dado, toda su bendición, todo su poder. Dice que el mismo poder que levantó a Jesucristo de los muertos nos ha sido dado, y vivimos a veces sin disfrutar esa fe, nada más señalando a los demás y no viviendo para Dios, no disfrutando el amor del Padre, porque todo lo que Él tiene ya nos lo ha puesto en nuestras manos. Todo lo que Dios tiene está puesto en tus manos. Él quiere que disfrutes la vida y que lo sirvas por amor y que seas fiel por amor
y que te alegres de los otros, que no vivamos egoístamente, que compartamos el evangelio y cuando alguien que ha sido pecador es perdonado, que nosotros no nos sintamos que merecemos más, sino que extendamos misericordia. Esto fue una característica del Padre. Dice que Él extendió misericordia a su Hijo. Y eso es como Dios quiere que nosotros vivamos. En Lucas 18, del 9 al 14, les voy a leer este pasaje que dice, refirió también, hablando de Jesús, esta parábola a unos que confiaban en sí mismos como justos y despreciaban a los demás. 2 hombres salieron al templo. Esta parábola la dijo porque él miraba esto en un corazón de los hombres. 2 hombres salieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba para sí de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, estafador, injustos, adúlteros, ni aún como este recaudador de impuestos, que era el hombre que estaba a la par orando con él. De pie a cierta distancia, otro hombre no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que oraba golpeándose el pecho y diciendo: Dios, ten piedad de mí que soy pecador. Y Jesús les dijo: os digo que éste descendió a su casa justificado, pero aquel no. Porque todo el que se ensalza será humillado, pero el que se humilla será ensalzado. La pregunta de hoy es: ¿quién de estos 3 personajes soy yo? ¿Quién de estos 3 personajes somos nosotros? El hijo que desperdició su vida y los bienes que Dios le regaló en los placeres de este mundo, en las cosas pasajeras. Somos el hijo que después pidió perdón y volvió arrepentido y con humildad a pedir perdón, a servir al Padre. Somos el hijo orgulloso que se cree merecer, que se exalta sobre los demás y que no se alegra por el bien ajeno. O somos el personaje número 3, el Padre que siempre nos ama, que siempre perdona, que siempre extiende misericordia y que siempre está dispuesto a abrazar y a recibir con los brazos abiertos. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo en esta historia? Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, y te pedimos en el nombre de Jesús que podamos ser, Señor, como tú, como ese Padre de amor que extiende siempre el perdón, que se alegra del bien ajeno. Un Padre que tiene un gozo por el pecador que se arrepiente. Así como Jesús, que se juntaba con los que necesitaban, con los despreciados, con los pecadores, porque quería que todos vuelvan al arrepentimiento. Señor, danos tu corazón, que seamos como tú, que nuestros brazos siempre estén abiertos, Señor, para recibir al que necesita de ti. Y que seamos también, Señor, como el hijo que vino arrepentido, que a veces hemos gastado nuestra vida y nuestros placeres en las cosas que no valen por un momento de satisfacción. Señor, que seamos ese hombre que quiere volver hacia ti sin egoísmo, con humildad, viendo a los otros, Señor, como tú los ves. Llena nuestro corazón de amor, Señor. Que a pesar de ayunar, de orar, de estar en la brecha, de tener años, Señor, sirviéndote, que podamos ser humildes, Señor, y reconocer que te necesitamos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra.
porque sabemos que Él es Dios, Él es un Dios de amor y siempre está dispuesto a perdonarnos. Y si en este día tú tienes un vacío en tu corazón y nunca le has dicho a Dios, perdona mis pecados, quiero volver hacia ti, este es el momento. Yo quiero que hagas una oración conmigo y pidas perdón y pidas a Dios que limpie tu vida y que entre a tu corazón y que haga una nueva persona de ti, porque Él te ama, Él sí te ama, Dios te ama. No recibas ninguna mentira, porque Dios sí te ama y Él te recibe así como tú estás, así como tú eres. Oremos, ora conmigo. Padre Dios, te pido que perdones mis pecados, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido, Señor, que limpies mi corazón. Quiero ser una nueva criatura. Entra a mi corazón, Señor. Séllame con tu Espíritu Santo y que el día que tú vuelvas por tu pueblo, yo me vaya contigo, Señor. Enséñame tu palabra de ahora en adelante. Quiero vivir para ti, Señor. Gracias, Señor, por tu amor que no cambia. Te doy gracias, Señor, por perdonarme, por escribir mi nombre en el libro de la vida, porque ahora soy una nueva criatura. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga